Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, donde estamos viendo la vida de los primeros creyentes. Esta es la vida de la primera iglesia, se puede imaginar, ¿no? Ya hemos dicho que el Espíritu Santo ha venido a impartir a la iglesia este espíritu de fortitud para que ellos puedan compartir el Evangelio. Y eso es lo que Pedro está haciendo, ¿no? Y han creído como 3.000 inicialmente, imagínense, 3.000 almas se añadieron aquel día y pues se bautizaron y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. Y pues hemos visto, ¿no?, como también los apóstoles hacían señales y prodigios y todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Se suplía la necesidad de cada uno, particularmente de aquellos extranjeros que habían venido a la fiesta de Shavuot, a la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y más adelante, quiero que usted sepa que todo esto que estamos viendo aquí se va a ir esbozando en los capítulos siguientes. De eso es lo que se trata Hechos capítulo 6, ¿no? Con la elección de los diáconos. Era suplir la necesidad de aquellos que habían llegado a Jerusalén para aprender y habían encontrado el Evangelio. O sea, ellos habían llegado a Jerusalén para adorar en la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Pero aquí tenemos pues que ellos están siendo entrenados en su nueva fe en el Mesías Jesús. Y algunos piensan que se quedaron por un largo tiempo ahí, ¿no? Aprendiendo del Evangelio, aprendiendo del Mesías, aprendiendo de los apóstoles. Y lo que pasa es que después estos les dicen que van a regresar a sus naciones, y el asunto es que al regresar a sus naciones, el detalle es que van a plantarse nuevas iglesias en todo Medio Oriente. Así es como la iglesia en Roma llega a ser la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Éfeso. Entonces, pues les dije entonces que les dije que se estaba repartiendo de acuerdo a la necesidad de cada uno. Pero el versículo 46 conecta y dice: si día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿no? Note lo que dice, que día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Qué estaban haciendo en el templo? Es una pregunta. Pues el templo era el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que se nos había dicho que Jesús caminaba en el templo por el pórtico de Salomón en la fiesta de la dedicación de la Hanukkah? En ese templo también. ¿Se acuerdan? Es cuando sus padres lo llevan al templo, ¿no? Y se pierde de sus padres, porque sus padres regresan de la peregrinación. Ahí está lo que pasaba, ¿se da cuenta? Que venían algunos y pues y sencillamente y venían algunos al templo ahí a adorar y luego tenían que regresar a sus hogares, pero Jesús se había quedado hablando con los rabinos. ¿Se acuerdan? Hablaba con los sumos sacerdotes, desde que era un niño estaba en el templo. Así que en ese templo es que él se había declarado como el Mesías, había enseñado, había hecho milagros, personas lo habían visto. ¿Se da cuenta? Es el templo que él trató de purificar. ¿Se acuerdan cuando él tuvo las mesas? Pero cuando el Señor es crucificado, sepultado, luego resucita y luego asciende, ellos regresan a ese mismo templo. ¿Se puede imaginar? Un poco bravos, ¿no? Porque tienes que tener fortitud. Eso es lo que el Espíritu les había dado, fortitud para estar en ese templo nuevamente. Era el Beit HaMikdash, donde los sumos sacerdotes que estaban seguramente alrededor todavía escuchando lo que ellos decían, se dan cuenta, pues ellos están en ese templo y han regresado al templo, donde no solamente que participan de la vida del templo porque están orando,
Eso es lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, ¿no? Mira lo que dice el versículo 3, el 1 del capítulo 3. Ciertos días Pedro y Juan subieron al templo a la hora novena y dice que era la hora de la oración. Eso era como las 3 de la tarde, ¿no? Y dice una oración judía que ocurre a esa hora. Así que ellos participaban de la oración. Pero note también lo que dice más adelante en Hechos 5:42. Hechos 5:42. Y dice que aquí, dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Note lo que dice, que todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo, eso como el Mesías. Mire esto, ¿no? ¿Cuál es la característica de la primera iglesia, hermanos? Que no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Mesías. ¿Por qué era conocida esa iglesia? Cuando usted veía el grupo de los nuevos creyentes, ¿qué era lo que estaban haciendo? ¿Cómo los conocían? Esto es lo que quiero preguntarle a usted, ¿no? ¿Y cómo lo conocen a usted también hoy día? ¿Cómo dicen? ¡Ahí este grupo de los gruñones! ¿Cómo le dicen a usted? Espero que no sea eso. No puede ser el grupo de los creídos, ahí está, ¿no? El grupo de los soberbios, No. Debe ser conocido como el grupo que no cesaba de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús. Amén. No cesaban de hablar de Jesús. No cesaban de hablar día tras día, de casa en casa. ¿Cuál era el tema de conversación? Las novelas, los partidos de fútbol. ¿Qué era? ¿La política? No. Aquí estaban hablando de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Mesías. Amén. Usted tiene que tener una marca hoy día, hermano, tiene que ser esa. Que lo conozcan, porque cuando usted está, ellos saben que la palabra de Dios va a ser proclamada ahí. Cuando lo vean, dicen, esa es una Biblia caminando. Usted tiene que ser como ChatGPT. ¿Cuántos saben lo que es ChatGPT? AI, ¿no? Así tiene que ser usted. Cuando hablan de cualquier tema, es como que usted le mete enter y le va a dar la respuesta. Pero su respuesta está basada en la Escritura, está basada en el Evangelio de Jesús como un Mesías. Amén. Y así los conocían a estos. Y dice, no cesaban de enseñar en el templo y de casa en casa. Eso es importante, porque eso significa que se reunían en las casas. ¿Se dan cuenta? Volvamos a Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice que día tras día continuaban unánimes en el templo, y luego dice allí que partiendo el pan en los hogares. Eso es importantísimo, hermanos, ¿no? Hechos 27 nos dice lo siguiente. Vea lo que dice. Quiero que vaya para allá. Hechos 27. Nos dice que el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les enseñaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Dice el primer día de la semana. ¿Cuándo estaban reunidos? El primer día de la semana. Algunos dicen así, bueno, no, la iglesia tenía que reunirse en Shabbat, ¿no? Inicialmente yo creo que la iglesia sí se reunía en Shabbat y se reunía en un templo también. Pero yo creo que también se reunían el primer día de la semana. Aquí está la evidencia. No solamente que se reunían el primer día de la semana, estaban reunidos para partir el pan. Alguien va a decir así, porque no falta el que diga esto. Diría, bueno, pero el primer día de la semana para los judíos comienza el sábado de noche. Así que esto era una reunión de sábado de noche. Era Havdalah, ¿no? Por cierto, Havdalah es una reunión que se hace post-Shabbat, el sábado por la noche, y se comparte una comida. Todas las familias que vienen a una casa hacen un potluck. ¿Cuántos saben lo que es un potluck? Es que cada persona trae ¿qué cosa? Un plato, ¿no? Desde luego, los judíos no van a traer morcillas, no van a tener carne con salchicha de sangre, no. El judío va a traer
cosas que son kosher, ¿no? Que son permitidas por la ley, no las prohibidas por la ley. Pero cada familia trae un plato y el asunto es que ahí se bendice al Señor y se le da gracias al Señor porque comienza una nueva semana. ¿Se da cuenta? Así que yo no tengo problemas con que la iglesia se reúna el primer día de la semana y tenga este tipo de reuniones. ¿Se da cuenta? Porque aquí hay una evidencia, reunidos para partir el pan. Ahora, yo sí creo que cuando Jesús resucita y las mujeres llegan antes de salir el sol, como María Magdalena, etc., ¿no? Eso fue domingo de mañana, porque dice que fue antes de rayar el alba. ¿Se dan cuenta? O sea que la iglesia históricamente se ha reunido el domingo de mañana, es el primer día de la semana. ¿Amén? Así que todavía usted está dentro del primer día de la semana. De hecho, yo le dije, en Hechos 20, en Juan 20, ¿no? Hay una evidencia de que aún estaban reunidos el domingo al atardecer del primer día de la semana. Vea conmigo Juan 20 para que entienda lo que estoy tratando de decirle. Juan 21 dice que el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Eso es en la mañana del domingo, ¿se da cuenta? Pero si usted lee el versículo 19, dice que al atardecer de aquel día, es decir, ha haber sido como a las 6 de la tarde, ¿no? El primero de la semana, estando cerradas las puertas en el lugar donde estaban los discípulos, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Por eso algunas congregaciones tienen todavía reuniones el domingo por la noche, ¿se da cuenta? Así que la iglesia históricamente se ha reunido el primer día de la semana, es decir, día domingo. ¿Se da cuenta? Como nosotros que estamos reunidos aquí. ¿Se da cuenta? Algunos tienen reuniones por la noche todavía. Está bien. Pero en todo caso, lo que sabemos es que la iglesia se reunía el primer día de la semana y en esas reuniones había comida, porque esto es importante. Vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 11. Quiero leer desde el versículo 17. Aquí Pablo está tratando de corregir unas cosas que están mal en la iglesia de Corinto. Pero es importante que ustedes entiendan la evidencia que hay aquí, porque la evidencia es que cuando se reunía la iglesia había comida. Y en medio de esa comida es que se celebraba la cena del Señor. Entonces dice: sí, pero al darles estas instrucciones no los alabo, dice Pablo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones. Ajá, ¿cómo se los conocía a los de Corinto? Porque tenían divisiones. Eso no es que enseñaban la palabra de Dios todo el tiempo, ¿no? Sino que estos estaban divididos entre ustedes, dice, y en parte lo creo, porque es necesario que ustedes alabándolos a fin de que se manifiesten entre ustedes quienes son los aprobados, quiénes son los creyentes. Porque cuando se reúnen esto ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. Porque en la mesa de un judío, por cierto, no hay problema con tener fruto de la vid. ¿Se da cuenta? Algunos dicen: bueno, no, los bautistas solo tomamos jugo de uva. Sí, los bautistas, ¿no? Nosotros tuvimos champán bautista, que era decir, jugo de manzana con gas, ¿no? Water. Con seltzer, ¿no? ¿Cómo se llama? Cider, dice usted. Eso fue lo que nosotros tuvimos. Pero el judío no, el judío sí toma vino, no tiene problema. ¿Se da cuenta? En la comunidad judía no hay problema. Y pues por eso algunos se embriagaban, dice, ¿qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios? ¿Y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Ajá, escúcheme, ¿qué es lo que pasaba? Que en estas reuniones donde se celebraba
al final, la cena del Señor, que nosotros la celebramos todavía. ¿Se acuerdan que cada mes nosotros hacemos esta reunión donde recordamos al Señor Jesús, el pan que representa el cuerpo de Él, que fue partido por nosotros, la copa que representa su sangre que fue derramada por nosotros, la sangre del nuevo pacto? Pues en esa reunión, antes de la cena, había una comida. Pero el asunto es que había hermanos que se estaban comiendo la comida antes que el otro. ¿Ha encontrado usted una familia donde hay alguien que trae un plato y se lo come la misma persona? Los que se lo llevan. O se lo lleva. Pero esto es lo que quiero decirle. Por ejemplo, imagínense que usted trae un plato, pero en vez de dejarlo para que los demás coman, el asunto es que usted se lo come primero, ¿no? Y supónganse que son 12 pastelitos, usted se come 11 pastelitos y le deja un pastelito para que se lo repartan entre 30, ¿no? Hermanos, pero eso era divisivo, ¿saben? Por eso Pablo los reprende y dice, cada uno, versículo 21, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre. No lo va a pasar hambre a alguno que tiene menos que usted. Siempre usted tiene que estar velando por las necesidades del otro, ¿saben? Y tratarlo como importante para Cristo. Como dice mi esposa siempre, las ovejitas de Cristo, por las cuales Cristo dio su sangre. Importante eso. Piense a la otra persona primero. Usted dice, Cristo murió por él. Vamos a velar la necesidad que tiene. ¿De acuerdo? Así que, pero esto estaba ahí tomando la cena indignamente. Por eso dice el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando yo vaya. ¿Sabe que Pablo dice que si usted discrimina a una persona y se le come la comida primero, no la escatima, el asunto es que usted está reuniéndose para juicio, porque hay un señor de la iglesia, amén, sabe que hay un juez de la iglesia, dice Santiago, el juez está a las puertas. Entonces usted no se mete con la iglesia de Cristo. Por cierto, hay algunos que quieren meterse con la iglesia de Cristo, no se lo recomiendo, porque hay uno que defiende la iglesia de Cristo, es la cabeza de la iglesia, de la cual todos nosotros somos miembros. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo nos ha colocado por medio de la fe en un cuerpo espiritual del cual Cristo es la cabeza. Y si usted ataca a la iglesia de Cristo, el asunto es que usted está atacando a la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es el rey del universo, el juez justo, y te puede juzgar. ¿Se da cuenta? Pero aún entre nosotros no podemos discriminarnos, ni herirnos, ni ofendernos, ni perjudicarnos. ¿Se da cuenta? Porque el hecho es que si lo hacemos, dice que puedes reunirte para juicio. La cabeza te puede decir, ajá, tú estás haciendo mal. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que Pablo está corrigiendo. Vamos a Hechos 2 nuevamente. Entonces dice aquí, en el versículo que empecé, que día tras día se reunían, continuaban unánimes, eso es Ejad, ¿no? Y Neumatov, Humain, Shevet Achim, Bam Yahad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar reunidos juntos en armonía, en el templo, y partiendo el pan en los lugares. Ahí está que se reunían en los lugares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es importante, hermanos, comer juntos. Amén. ¿Saben? Es importante. Y queremos hacer eso más y más, aún en esta iglesia, comer juntos. Amén. Es importante sentarnos a comer juntos. No se vayan, trate de participar. Cuando tenemos una reunión, es importante porque de esa manera pues, la iglesia se edifica. Pero estos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero después dice el versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y después dice, el Señor añadía a la iglesia, añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Por tanto, lo que dice el versículo 47, alabando a Dios. Dígalo conmigo, alabando a Dios. Ok, ¿cómo alababan a Dios? Esa es una pregunta que usted tiene que hacer. ¿Cómo alababan a Dios? No se trata de cantar coritos, ¿no? Los coritos antiguos, ¿se acuerdan de los coritos antiguos?
canté muchos de esos coritos cuando estaba en mi juventud, me encantaban. En los campamentos cantábamos estos coritos de cada momento. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Y aún en la juventud nuestra. Pero cuando la Biblia habla que ellos alababan a Dios, hay siempre un contexto, y el contexto está en Tanaj, en las escrituras del antiguo pacto. ¿Cómo se alababa a Dios? Quiero que usted lo vea, ¿no? Está en el libro de Salmos, capítulo 1, 92, versículo 1 y 2. Salmo 92, 1 y 2. ¿Okay? Y dice aquí, ¿no? Y esto es lo que hacía el pueblo de Israel en cada vez que subía a estas fiestas. Estos son los salmos, parte de los salmos de ascenso. Y dice aquí, bueno es dar gracias al Señor, cantar alabanza a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. En hebreo es decir, Tov lechodot l'Adonai, ulesameach leshimcha elyon, לחגי בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. Y significa todo לכבודו, buenas dar gracias a Dios, la Adonai, ולשמח, cantar alabanzas a tu nombre, Altísimo, y anunciar לחגי בבוקר, por la mañana, חסדך, tu bondad, ואמונתך, tu fidelidad para el por las noches. Así que, ¿qué hacía el pueblo para alabar al Señor? ¿Sabe qué hacía? Cantaba salmos. ¿Se da cuenta? ¿Quiere alabar al Señor apropiadamente? Cante salmos. Amén. Eso es lo que el libro de Salmos, Tehilim, se llama Tehilim en hebreo. Eso significa que hay alabanzas, hay cánticos. Cuando usted esté deprimido y se sienta que está gloomy, hay una nube como la nube de Ior, ¿no? ¿Se acuerdan? Ior es el burrito de Winnie the Pooh, que siempre tenía una nube y una tormenta encima de la cabeza. Me andaba con problemas todo el tiempo. Cuando hay esa nube y usted siente esa nube, en Jesús, abre el libro de Salmos, hermano, y cante. Bueno es, y se da gracias al Señor. Y se cantar alabanza a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Y la nube se va a disipar, se va a la nube. ¿Te das cuenta? Es cuando dice el Salmo 34, ¿no? Cuando dice el Salmo 34. ¿Qué dice? Salmo 34:1. Dice, si bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo dirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. Se va la nube. ¿Se siente gloomy? ¿Se siente triste? Cante alabanza, dice el libro de Santiago. ¿Cuáles son esas alabanzas? Los salmos. Amén. Vean el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18, lo que dice. Efesios 5, 18. Y si no se embriagan con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. La idea es que no se deje controlar por el vino, ¿te das cuenta? Pero sea lleno del Espíritu Santo. En el versículo 19, hablan entre ustedes con qué cosa. Léalo conmigo. ¿Qué dice en el versículo 19? Hablando entre ustedes con qué? Con salmos. ¿Con qué? Léalo conmigo de nuevo. ¿Con qué? Con salmos. Himnos, que son esos himnos del Antiguo Pacto. Esos son himnos en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos. Y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor con su corazón. Den siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. A Dios el Padre, sométense unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Así que lo importante es que ellos estaban cantándole al Señor salmos ahí en el templo. ¿Será bueno que usted cante los salmos también? Amén. Okay. Importante. Pero después dice que hallaban favor con todo el pueblo. La idea del griego, ¿no? Es un tesharim, que significa que tenían
gracia. Dios nos hacía caer bien, ¿se da cuenta? ¿Sabe que cuando usted canta salmos, confía en el Señor, proclama su nombre, demuestra que usted tiene fe en el Señor Jesucristo, hay una gracia que viene sobre usted? ¿Amén? Usted se vuelve atractivo, es como una ciudad en una colina, ¿no? Es una ciudad en una colina que es como una luz que alumbra a todos los que están en tinieblas. Dice el libro de Filipenses, dice, así alumbra vuestra luz a una generación en tinieblas. Amén. Así que ellos tenían ese favor. Pero después dice que el Señor haría cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Quiero que usted vea esto importante, porque no es que ellos por su voluntad libre se añadían al Señor, sino que el Señor hacía la acción de añadir. ¿Saben quién añade a la iglesia? El Señor añade a su iglesia. Él dice en Mateo 16:18, él dijo así, edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia, hermanos? El Señor. Algunos dicen, no, tenemos que hacer algo. No digo, ayudamos al Señor y vamos a hacer estrategia de marketing, ¿no? Mire, aquí dice que el Señor añadía a cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Por qué está aquí en esta iglesia usted? ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo añadió a usted. ¿Por qué estoy yo aquí predicando? ¿Por qué? ¿Por qué me añadía a la iglesia? ¿Esa fue mi capacidad de elegirlo a Él o es que Él me eligió a mí? Y Él lo eligió a usted también. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Eso no significa que la iglesia no tiene que predicar, porque ya dijimos que ellos enseñaban y predicaban todo el tiempo y había un gran número que se unía a ellos. ¿Se da cuenta? Eso no significa que ellos no tenían que tener buen testimonio. Claro que tenían que tener buen testimonio de que eran fieles al Señor y que creían en el Señor. Pero siempre el que añade a la iglesia, que edifica la iglesia, es el Señor. Vea conmigo Hechos 13:48. Hechos 13:48. Y aquí se nos dice lo siguiente, que oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, pisteosan, dice el griego, cuantos estaban ordenados a vida eterna. La palabra en el griego es la palabra designados, tetagmeno, es un participio pasivo perifrástico, es decir, que estaban dispuestos, fijados, determinados para la vida eterna. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos estaban fijados para la vida eterna? ¿Quién los fijó? Dios los añade. ¿Se da cuenta? El Señor los añade. Amén. Amados hermanos, confiamos en que el Señor siga añadiendo a su iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor nos ayude a ser fieles con la próxima generación. Amén. Como comenzamos diciendo esta mañana. ¿Okay? Fieles para seguir en la obra de la iglesia, la reproducción de la iglesia y la edificación de la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta comunión que tenía esta iglesia. Fiel a ti, Señor, en testificar, en alabarte, en tener gracia con la comunidad, Señor, pero aún también en reconocer que tú eres el que añades al número nuestro los que iban siendo salvos. En el nombre de Cristo que te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles en este lugar, en esta comunidad, en esta ciudad. En nombre de Cristo te oramos estas cosas, Señor.